Saludos a todos y bienvenidos a una edición más de The Rap Factor a través de Radio Callejón Urbano. Reciban un saludo, un abrazo, pero sobre todas las cosas, masacre ese botón de suscribirte y dale a la campana para que esté claro. Para que de esa manera reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo contenido, un nuevo podcast aquí en Radio Callejón Urbano. Agradeciéndoles a todos ustedes, como siempre, sus visitas y sus likes. Ese like es bien importante, así que deja tu like. Como también en la caja de descripción de cada uno de nuestros videos tiene nuestro Patreon y nuestro PayPal, por si cualquiera de esas dos vías quieres hacer tu donativo de manera voluntaria. Y también debajo de cada uno de nuestros videos tienes un corazón que dice gracias, que de igual manera también por ahí, si usted desea y gusta, puede dejar su donativo de manera voluntaria. Conmigo, ya usted sabe, Miguel Ángel Báez desde República Dominicana. Estamos gozando y como leyeron, vámonos TBT hoy. Vamos a refrescarle la memoria a varias personas, sobre todo en cuanto a lo que ha sido o lo que fue básicamente ese momento o ese umbral de efervescencia por lo que fue el freestyle y las batallas de gallos de la Red Bull. Y en el 2007, básicamente, se gesta la internacional batalla de gallos en nada más y nada menos que en Venezuela. Eso fue lo que le llamaron el nuevo circo de Caracas. Y ahí en la ciudad de Caracas, Venezuela, fueron 16 los participantes que estuvieron compitiendo. Y entre los jueces que jugaron un rol bastante importante en esa batalla, estuvo mi hermano desde Chile, CO2, de igual manera también mi otro hermano cubano, residente muchos años en Venezuela, Vigavana, del grupo La Corte Imperia. De Puerto Rico también mi amigo y mi hermano personal 79 fue juez. Estuvo Boogie Rock y Aztec 732. Lo interesante del rol de esta batalla fue que la final básicamente fue Puerto Rico versus República Dominicana. Se enfrenta Lin Kuan versus Jacob, pero el atenuante y lo que trae este contenido es el hecho de que estas dos batallas, como yo puse en un post de Instagram, la de 2007 y 2008, se sintió ciertamente lo que fue el vacío por la participación de Cuba. Cuba había participado ya en la final 2006, que fue en Bogotá, Colombia, donde yo fui juez de esa batalla final. También estuvo CO2 y varios compañeros. Y lo interesante obviamente fue que a esa final sí fue y se presentó en la final el gallo cubano. Pero obviamente luego después, estoy tratando de recordarme el nombre de él, pero lo interesante de eso es, y voy a buscarlo por aquí ahora mismo, por parte de Cuba, fue adversario en el 2006 en Bogotá, Colombia. Quien gana la final, obviamente, es Raiden. Se enfrenta a España versus Puerto Rico. Tech One versus Raiden. Y Raiden, en decisión dividida, gana España. En esa batalla del 2006. Raiden con Joan Armand, creo que fue. No, esa final fue Raiden versus Tech One. Tech One salió subcampeón y Raiden fue el que ganó. No, pero voy a revisar. Esa es la del 2006. Ah, ok. En esa fue que fue adversario, que Cuba le dio obviamente el visado a adversario para que participara en la batalla de gallos. Pero ¿qué sucede? Que luego después, año consiguiente, es el B el que destroza en la final a adversario en Cuba, cuando se gestaba obviamente la competencia, la calificatoria y la final nacional en Cuba. El B es el que gana en el 2007 y gana también 2008. Y ambos años, Bian sale ganador. Pero, por ser obviamente integrante de los aldeanos, un grupo contestatario,
altamente, obviamente, rap, ya ustedes saben, para el estado de Cuba, subversivo. Exacto. Se le impide la visa para ir a representar a Cuba a la final. Y me pregunto yo y me cuestiono, vamos a empezar por orden cronológico. 2007, 27 de octubre, El Circo, Caracas, Venezuela. Bien hubiera llegado a la final. Y de llegar a la final, ¿con cuál de los dos obviamente se hubiera encontrado? Hubiera sido Jayco por parte de República Dominicana o Lincuán, que se coronó campeón por parte de Puerto Rico. ¿Tú quieres arrancar o arranco yo? Mira, Jayco, sin restarle nada a Jayco, yo entiendo que Link One se le iba a imponer a Jayco de todas formas. O sea, yo entiendo que Link One también, vamos a decir, tomando en cuenta de cómo fluyó el torneo, por así llamarlo, ¿verdad? Por ejemplo, Y cómo fue el matchup y demás. cómo hicieron el matchup. Porque, por ejemplo, y lo estoy consultando aquí, en esa final internacional, por ejemplo, Jayco arrancó con Eptos y, coño, tuvo que, tuvo que sacar de abajo con Eptos 1, ¿verdad? Sí. Para después ir con France. Pasar a King en la semifinal, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, tenemos que Link One fue con Rice y después con Snow. O sea que yo entiendo que si agregáramos al B dentro de esos matchups, hubiera sido muy probable, y quizás esto es una idea, una forma muy ambigua de verlo. Es muy probable que B y Jacob se hubieran tenido que enfrentar primero que el B con Link One. Entonces eso hubiera sacado a Jacob. Y igual lo digo, sin restarle nada a Jacob. Pero en mi opinión, y dejando de lado los nacionalismos, yo entiendo que Elvi estaba por encima. Por lo menos en ese momento, para decir, situándome allá. Entre lo que había yo, por lo menos a nivel de participación, NULT de España, entiendo que obviamente España contaba con 2 representaciones, porque acuérdate que viene el campeón defensor, que era de España, que era Raiden, quien se descalifica completamente arrancando, Sí. por decirlo así, el Sí, bracket. Raiden perdió con Junior Con Junior, de El Salvador, creo, que Guatemala. honestamente Junior se preparó muchísimo, porque Junior venía Ujú. compitiendo en competencias anteriores y ciertamente para mí, honestamente, Junior no tenía en años anteriores algún tipo de posibilidad, pero sin Ujú. embargo se impuso, obviamente, en Venezuela. De Sí. igual manera también Jayco versus Eptos 1, que Eptos 1 es un liricista probado. No, no, y Jayco metió mano. O sea, el tipo, Jayco tenía un poder de altura bastante bueno, fluía muy bien, un tipo con muy buen freestyle, buen estilo, pero honestamente, ya cuando estamos llegando, pues, obviamente entre, eh, Snow, que era el de Chile, y Link se lo paseó. Y de igual manera también, Franz contra Jayco. Jayco sencillamente esa era, o sea, ya en ese cuarto, octavo de finales, diría yo, ya ahí se veía la cosa un poco más pareja. Nult obviamente tiene un bagaje bastante sabroso, pero estaba comenzando también por parte de España. Y Link logró, diría yo, obviamente, y Link estaba muy, muy, muy bien preparado para esa ujú, competencia. Venía de derrotar, obviamente, algo que nunca había pasado en Puerto Rico en la final, de derrotar al gallo que venía de subcampeón de la final anterior, que fue la del 2006, que era Tech 1. exacto. Ahí cuando Jayco elimina a King, básicamente, y Link One, y ellos viene el matchup de ellos dos. Ese es el matchup interesante, porque ciertamente para mí, y este va a ser mi opinión de juez de batalla, y que he visto por lo menos toda esta cepa de MCs. Hoy en día quizás yo no estoy tan conectado, obviamente,
Y tengo que volverlo a hacer, tengo que volverme a conectar un poco más a las batallas y lo estoy empezando a hacer para traerle unos análisis y unas cosas bien interesantes que suceden en las batallas. Sobre todo hasta cómo identificar cuando un MC está escrito. Pero, pero yo entiendo que la posibilidad aquí, honestamente, sin restarle mérito al gallo, porque fue muy bueno, la final hubiera sido Lin Kuan versus el B. Y para mí, Puerto Rico nunca hubiera tenido un campeón de batalla de gallos. Ahora, vamos a decir otra cosa, porque El B se comía, como estaba el B en las condiciones se lo que comía. yo he visto, Ahora, se comía el B. también hubiera pasado otra cosa, y quizá y vamos a terminar con el mismo resultado, para ser justo, porque en la forma que se pudiera haber dado el matchup, ¿verdad? Que hubiera sido un B contra un Raiden, no sé. Quizás sí se hubiera comido, pero imagínense también. O sea, lo que queremos decir es, no venimos aquí a decir, el B se iba a comer la final obligado. No, 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 Lo claro que que pasa es no. que, exacto, por lo menos en el papel, dentro de lo que había representado y cómo el B Ujú. se desarrolló y derrotó honestamente a un adversario en Cuba que llegó a octavos de finales o a Sí. cuartos de finales en la batalla del 2006, yo entiendo perfectamente que bajo las condiciones que se encontraba el B ni Raiden. O sea, Ni nadie. Raiden. Raiden se Nadie. fue Raiden se fue, por decirlo así, en esa batalla de gallo, arrancando la batalla, Raiden se fue o porque subestimó a Junior o Sí. porque sencillamente no vino para nada preparado. O Junior de verdad que el nivel de entrenamiento y como vino básicamente a batallar, Ujú. se lo almorzó a Raiden. Exacto. Entonces, Raiden era un MC y yo lo voy a decir y voy a ser bien honesto, por mi experiencia de él y no le quito mérito en su campeonato y en la batalla que hizo en el 2006 en Bogotá, Colombia. Pero Raiden era un MC que no tenía mucha confianza. Y te lo digo honestamente, o sea, no tenía el swag, por ejemplo. Ya cuando él arrancaba en la batalla y sobre todo en esa batalla final del 2006 frente a Tech One, él no tenía, por decirlo así, el temple que tenía un Tech One. Porque Tech One era un tipo que te remataba. Y a la vez así. que veía que tú ponías una cara o que tú Ya por hacías, ahí te iba a dar. por ahí era que te venía a azotar. ¿Qué Sí, sucede? Quizás el idioma dentro del castellano y sobre todo cuando acudimos en esta temprana etapa de las batallas, la jerga era algo que le jugaba en contra a muchos de los gallos. Y obviamente, para mí, ese fue el talón de Aquiles de Tech One. Yo vi a Tech One destrozar a Raiden y la batalla se la dieron a Raiden. Incluso, mira el poder de confianza y me voy a atrever a decir esto. Y lo voy a decir solo una vez. Y he estado a punto de decirlo y nunca lo he dicho, pero ya que esto es de batalla de gallos y estamos hablando de finales, claro. esa final del 2006, incluso Raiden se le acercó a Tech One. Mira dónde llega la falta de confianza de Raiden y le dice, hermano, ¿qué tal si hacemos un acuerdo en que si ganas tú o gano yo, cualquiera de los dos que gane, nos dividimos el premio? Oh, wow. Ay, Dios mío. A lo que Tech One se negó. Le digo, mi hermano, si usted me gana, meta mano, coja eso. Sí, porque en aquella época no era como ahora, en aquella época le tiraban hasta dinero a los gallos y ellos lo iban recogiendo Sí. según iban pasando los rounds y demás. O sea, era algo más hardcore en ese aspecto. Pero eso es una de las interiores de la batalla de gallos que nadie sabe. Y yo lo sé porque yo estuve allí. Y él le propuso eso a Tech One. Si tú ganas, pues coño, dividimos el premio.
Y si yo gano, pues dividimos el premio. Y Tecuan le dijo, no, hermano, si usted me gana, meta mano, coja su chavo, olvídese de eso. Coja su premio y su cinta. En aquel momento se entregaban trofeos. Había también un cinturón y demás. En la primera se entregó un trofeo, en la segunda se entregó un cinturón. Pues 2005 fue trofeo, 2006 fue cinturón. Pero ciertamente hubo un factor aquí, y era que a Raiden, y no quiero irme fuera de la tangente de la batalla de lo que del impacto del B, pero Raiden ciertamente era un tipo que acudía mucho a los cómics, que si Spider-Man, que si Superman. Muchos de los MCs de España venían con esa ideología de los superhéroes y a nosotros nos gusta un tipo de batalla quizás más bufonesca, más circo, ya Sí, tú sabes, probablemente. te voy a romper en pedazos, te voy a rajar, voy a matar a tu familia. En ese aspecto, para esa época. Y ya tú sabes, por ejemplo, uno de los punchlines más severos que hubo en la batalla del 2005 fue cuando Tecuan incluso le dijo a el MC dominicano, que era Crooklyn, de Lo Ujú. Correcto, de Junta de Vecinos, de Lo Correcto. El tipo llegó, ya tú sabes, con un mojadito, el pelo largo y qué sé yo, y tacho, Tecuan arrancó diciéndole: "Yo nunca en mi vida había visto un hippie dominicano". Y por ahí, papi, por ahí se la montó, porque entonces, no, y le dijo algo de la Yola, y ya tú sabes que aquel dijo: "Me voy, llegué en Yola y me voy en Yola", y tacho, y por ahí ya tú sabes que Tecuan dijo: "Por aquí es que es, Claro. aquí es que te duele". ¡Fra! Y lo rafagueó. Sí, Pues sí. ciertamente eso fue lo que fue a hacer Tech, pero de cierta manera no le funcionó, entiendo yo, quizás con Link para pasar a la final del 2007. Link se programa campeón de Puerto Rico, que fue, de hecho, Link fue un tajo. Llevaba tiempo intentándolo y de verdad que ganó fair y square. El tipo fue bien preparado, bien enfocado, hizo su trabajo y ganó y se lo mereció. Y nos fue y nos representó, obviamente, y trajo el título. Pero yo digo hoy que si llega a ser en ese momento el nivel que tenía Avian contra Lin Kuan, Cuba versus Puerto Rico, Cuba se hubiera proclamado campeón en el 2007 en la batalla de gallos en Venezuela, y no, Puerto Rico no hubiera tenido un solo campeonato, porque ese es el único campeonato que tenemos. Sí, realmente al final Link One, si se hubiera terminado con el B, y como decimos, en nuestro carácter de opinión y de análisis, entendemos que el B estaba imparable en esos tiempos. Tan es Totalmente. así que vuelve y repite en el 2008, a ver si vuelven y lo dejan ir. Ah, Y en el sí. 2008 la final fue nada más y nada menos que en el Museo Anahuacalli, en México, en el Distrito Federal. Un 22 de noviembre del 2008, casa llena, casi 3,000 espectadores, 16 participantes, donde los jueces en ese momento fue uno que llegó a la semifinal junto a nada más y nada menos que al MC de Argentina, que en aquel momento era Frescolate, quien ganó la batalla del 2005, Eric el Niño. Luego de ahí estaba Feli Dávalos como juez, Mustafa Yoda, Juan Inaca y 79. Y aquí es donde yo, honestamente, y les voy a ser bien sincero, vi esa batalla entre Adrián por parte de México y Mena. Y entiendo que Adrián no tenía contendor en ese momento por parte de los gallos participantes. O sea, incluso Lin Kuan, porque Lin Kuan obviamente no pudo participar en la siguiente, no, perdón, Lin Kuan yo creo que sí que fue, pero se eliminó rápido con Vendetta. Y obviamente Mena es quien elimina a Vendetta
en semifinales. Mena elimina a Vendetta. El B fue por default, porque entonces lo tiraron con el salvadoreño que era Mr. Fair, creo que era, o el argentino, si no me equivoco. No, perdón, el argentino en esa época era Obi. Sí, del Salvador. Mr. Fair, y obviamente entonces, ya por default, esa competencia la gana Fair, que Fair luego se elimina con Mena, porque el B no llegó. No fue, se le negó el visado. So, como quiera, ellos tiraron obviamente y cuadraron el bracket con el B, aunque no estuvo participando, y lo eliminan en el saque. Pero honestamente, ya lo que era Adrián, MC mexicano, en México, todos sabemos los que seguimos por el boxeo, sin quitarle mérito porque son unos guerreros. Yo soy súper fanático y fui muy fanático del boxeo y del boxeo mexicano. Pero ciertamente a veces se ven unas cosas allí que, como bien decimos en el Caribe en general, el boxeador que va a México tiene que noquear o matar al otro, al mexicano. Si no la tienes perdida. Si te vas por una decisión, vas a perder la decisión. No la vas a ganar. En México no hay quien gane una decisión de boxeo. Tienes que matarlo en la raya. Y aunque Adrián entiendo que hubiera sido el tipo más calificado dentro de esa final por encima de Mena, hoy, si el B hubiera ido a defender su título, hubiéramos tenido un bicampeón. Se lo ganaba a los dos, porque eventualmente luego en el 2011, cuando ya los aldeanos salen de Cuba, creo que se estaban presentando o algo así, unas presentaciones en México, y se hizo un evento que se llamó la Batalla del Siglo, la batalla que nunca se dio, Adrián versus el B. Y aquí es que prueba obviamente lo que yo digo. Y aquí me caerán chinches y la gente se enojará. Los quiero, muchachos mexicanos. Los amo. Adoro mi rap mexicano. Los adoro. Y adoro los freestyleros mexicanos. Y hoy en día tienen el más grande del mundo, que es Asesino. Sin lugar Sí, a dudas. sí. A ese tipo no hay que cuestionarle nada. Ese tipo es un caballo. No, no. Pero estamos hablando de otra época y de Pero otros actores. es correcto. Pero ciertamente, Adrián versus el B en esa batalla del siglo, que obviamente era como una remembranza quizás de esa final que se hubiera dado en el 2008, yo tengo que decir honestamente que el B fue robado en esa batalla. Robado, ¿por qué? No es que Adrián fuera muy preparado, porque todos conocíamos el nivel de Adrián. Pero es que Adrián pegó a cantar y a rimar con las canciones de los aldeanos y eso estaba escrito. Eso se veía. Eso se Adrián estaba veía. escrito. Porque Todos los es jueces que eran mexicanos, todo el mundo era mexicano, allí no se dio, o sea, se dio un evento muy bonito, se dio un evento, obviamente, trataron de sacarse la espina contra el Bian, pero obviamente, yo tengo que decirlo sencillo, como es, todos los que sabemos de esto, sobre todo el elemento del freestyle y la improvisación, y cómo estaba desarrollándose en ese momento, que no es hoy día, 2023, 2022, Adrián estaba escrito. Como decimos en el hip hop, mira, te lo copiaste, estaba memorizado, tenía una botella, eso eran barras escritas, en vez de ser batalla de freestyle. Porque es que, o sea, y no le resto mérito a Adrián de ningún tipo, porque el tipo es un caballo. O sea, en ese momento dado, Adrián era un buen MC. Pero de verdad, honestamente, no creo, bajo el nivel de preparación que estaba el B, la fiebre que tenía, ya su música se comenzaba a escuchar. Y haberle negado la visa quizás le despertó más coraje, tenía más deseos, más ansia, más ganas de triunfar en vez de obviamente quizás esto restarle, porque se vio en la carrera de ellos el progreso. O sea, cuando un tipo tiene una frustración a este nivel, de que a ti tu gobierno te descalifica para una visa cuando tú te la has ganado y te la has sudado, y que Cuba era tan supuestamente
el Cuco en las Olimpiadas, en todo este tipo de cosas donde ellos competían con el mundo. ¿Tú me entiendes? Que ellos eran bien orgullosos en ese aspecto. Ciertamente tengo que decir que, honestamente, el bien dentro de esa batalla hubiera, sin lugar a dudas, por lo menos hubieran guayado muy, muy bien él junto a Adrián. Sí, Creo que hubiera sido una gran batalla y no tengo la menor duda de que en esa final hubiera prevalecido el B. So, hubiéramos tenido básicamente un bicampeón. Algo que pues obviamente para la historia no se pudo concretar, no se pudo dar por la situación de Cuba y demás, pero o lo que hizo Cuba, pero de verdad que duele, o sea, duele en ese aspecto, duele muchísimo. ¿Qué tú crees? realmente, como dijimos, lo sentimos por quizás los hermanos mexicanos, quizás algunos se identificaban con esa victoria, pero es que hay que ser honesto. Eso de que venía a recitarte y a rapearte con las mismas canciones de ellos, o tú eras tan buen fan que te las sabías, o tú lo tenías escrito. Y eso es así de simple. Que tú lo memorizaste, lo recordaste en un orden diferente, pero ya tú lo habías ensayado. Tú lo escribiste, ya tú lo tenías ensayado. Y eso va en contra de lo que es el mismo espíritu de la batalla. Tú tienes que fluir ahí, así de simple. Entonces, nada, también decir que la dictadura le robó, le llegó a robar esos títulos al BI, por así decirlo, porque lo único que le impidió a él, y está bien, quizás dentro de la nación de nosotros, pero que le impidió a él realmente hacerse en el 2007 fue esa restricción, totalmente. Lo interesante de todo esto es que luego en el 2009, y esto sería quizás otro tema de análisis, el hecho de que solamente esa, 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 esa batalla de gallos del 2009, eh, supuestamente anunciado por la marca, por Red Bull, era la última edición internacional de la batalla de gallos. Y Ah, sí. lo curioso de esa batalla fue que todos los participantes acudieron por invitación. No hubieron finales por país. Solamente España realizó un torneo nacional. Todo lo demás estaba, obviamente, era Puerto Rico, México, Venezuela, Argentina, España y ya. Y se acabó. Ahí no hubo más nada. Y fue bien interesante, sobre todo, porque vuelve y se trae a Link, vuelve y se trae, o sea, en ese Sí, bracket porque se trajo a tenían, Null, se trajo a estaban con esa, temáticamente, Frescolate, ahí entró el Piezas, Enciclopedia, que fue a la final con Null, y ahí fue que Null le ganó. La final fue Null y Enciclopedia. Pero ya obviamente eso fue algo más, no sé honestamente qué atenuantes hubiera tenido Red Bull para lo que era batalla de gallos, o lo que ellos entendían como batalla de gallos, demasiado de muchos MCs por parte de España y demás. Eh, Estaba Pieza, Chester, Arcano, Null, Raiden. sí, Pero, o sea, España era España, España, España. Y aquí de hecho, aquí es donde yo digo que viene el entrampamiento con Latinoamérica por parte de España, porque ellos nunca montaron ni supieron cómo montar el muñeco de la batalla de los gallos hasta que Puerto Rico la montó en el 2005 y en el 2006, que ayudamos muchísimo, o sea, no ayudamos, nosotros creamos el muñeco y todo el formato de la batalla de gallos. exacto. Red Bull no hizo nada. Nosotros hicimos esa batalla de gallos
Y obviamente todos los demás países replicaron nuestro formato. Y eventualmente luego que replicaron el formato, empezaron ellos a jalar para su lado. Y de igual manera también empezó Argentina, porque Argentina tuvo el primer campeón y ellos trataron de forzar el mingo con Argentina, pero siempre, obviamente, y por eso es que usted ve estas batallas finales, sobre todo, y las nacionales de España, bien concurridas, mucha gente, les dan como que más presupuesto. Obviamente es un país, un territorio grandísimo y es más rentable a nivel económico que una isla de 100 por 35. Pero de verdad, de verdad, de verdad, todo el formato que se utilizó, que eso nunca le han dado ese crédito, fue por parte de la escena de hip hop de Puerto Rico. Por muchos años, hasta básicamente más o menos 2009, se utilizó ese formato íntegro. Pero ya en cuanto a la situación del B, yo no creo, no tengo la menor duda de que quizás en las condiciones que él se encontraba, que ya tampoco, obviamente cuando él se enfrenta años más tarde a Adrian, no era la misma tampoco, pero para mí, honestamente, se vio más limpios los freestyle y más trabajado, más pensado, o sea, más pensado en el sentido de que tú veías que estaba freestyleando. Adrián se veía leído, se veía como un robot, como una máquina. Y obviamente eso no se vio en sus batallas subsiguientes, incluso en la misma que ganó. Exacto. No siguió el mismo patrón de rimas, de estructura, porque obviamente tú no te sabes a quién te vas a enfrentar hasta que tú llegas allí. Tú podrás conocer los gallos, tú podrás tener algo y estudiarlos un poco, pero tú no tienes ese, o sea, quién se elimina, quién se queda, con quién vas, o sea, vas a tener que crear una botella gigante y No, claro. es muy difícil. Pero yo entiendo honestamente de que el B hubiera sido un bicampeón para Cuba de haber participado tanto en el 2007 como en el 2008. ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes qué opinan? Dejen su comentario ahí abajo, regálenos un like, compartan, pero sobre todas las cosas, masacre ese botón de suscribirte y darle a la campana para que reciban las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo podcast. Será hasta la próxima. Bonito día a todos.